Bueno, muy buenos días, hermanos. Vamos a Lucas 11, del 5 al 13. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Señor, mira, hoy venimos en el nombre de Cristo, Señor, en el nombre de Cristo como iglesia, Señor, porque sabemos que por medio de Él tenemos acceso a tu trono, Señor. Pero también invocamos, Señor, la guía del Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo descienda hoy, Señor. Que esta predicación de hoy nos ayude a ser más conscientes de la necesidad que tenemos de orar, Señor. Ay, te lo pido, Señor, te lo pido, por favor, guarda mis labios de cualquier cosa en la carne. Guarda mis labios de todo, Señor. Y Padre, que de verdad, Señor, seamos conscientes del poder que hay en la oración, Señor. Amén. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, la parábola del amigo inoportuno se llama. La parábola del amigo inoportuno es la parábola número 33 de la serie de las parábolas del Señor. ¿Cuál es el énfasis de la parábola? ¿De qué trata la parábola? De persistir en la oración por las cosas buenas, de pedir el Espíritu Santo, porque sabemos y estamos seguros que el Señor concede todo lo que es bueno, todo lo que es bueno espiritualmente hablando, todo lo que tiene que ver con la voluntad del Señor. John Bunyan escribió estas palabras: ore a menudo, porque la oración es un escudo para el alma, un sacrificio ofrecido a Dios y un azote para Satanás. La oración alejará al hombre del pecado, o el pecado alejará al hombre de la oración, hermanos. Se la repito: ore a menudo, porque la oración es un escudo para el alma, un sacrificio ofrecido a Dios y un azote para Satanás. La oración alejará al hombre del pecado, o el pecado alejará al hombre de la oración. Hermanos, eso lo escribió John Bunyan. Pero mire las palabras que dice el Señor: así ha dicho el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para firmarla. El Señor es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, son básicamente las mismas palabras. Es persistir en oración, es clamar en oración, que el Señor responderá esas oraciones, hermanos, si son hechas conforme a la voluntad del Señor. Mire, hermanos, ¿en qué contexto está escrita esta porción de la escritura o esta parábola? Va después, complementa la enseñanza de la oración, porque va después del Padre Nuestro, cuando los discípulos le dicen al Señor: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y el Señor les dice cómo deben orar, cómo es el modelo de oración. No sabemos que el Padre Nuestro no es algo para que nosotros estemos repitiendo, ¿sí? O sea, es un modelo en el cual es una actitud y unas consideraciones que todo cristiano debería tener al orar. Entender que Dios está en los cielos, que se haga la voluntad del Señor, pedir por el sustento diario, pedir la provisión, que nos libre del mal, que nos aparte del pecado, que el reino de Dios se cumpla en nuestras vidas, que se haga la voluntad del Señor. Porque antes de eso nos está diciendo que no usemos vanas repeticiones. Entonces es un modelo para que nosotros entendamos eso. También esta parte, no la parábola completa, pero sí una parte de la parábola, la parte de pedir y se os dará, buscad y hallaréis.
está en el sermón, después en el capítulo 7 de Mateo, en la parte del sermón del monte. Está antes de la puerta estrecha, mire, y después de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Entonces ahí después hay otra parte que es el juzgar sin justo juicio, y viene esta parte que tiene que ver con esta parábola del amigo inoportuno, hermanos. Matthew Henry, ¿qué dice con respecto a esta parábola? Dice: Cristo alienta el fervor y la constancia en la oración. Debemos ir por lo que necesitamos, como hace el hombre que acude a su vecino o amigo, que es bueno con él. Vamos por pan, porque es lo necesario. Si Dios no responde rápidamente nuestras oraciones, lo hará a su debido tiempo, si seguimos orando. Fijaos acerca de qué orar. Debemos pedir el Espíritu Santo. Eso es lo que concluye al final. No solo por necesario para orar bien, sino porque todas las bendiciones espirituales están incluidas en ello. Porque por el poder del Espíritu Santo se nos lleva a conocer a Dios y al arrepentimiento, a creer en Cristo y amarlo. Así somos consolados en este mundo y destinados para la felicidad en el próximo. Nuestro Padre Celestial está listo para otorgar todas estas bendiciones a cada uno que se las pida. Más que un padre o madre terrenal está dispuesto a dar comida a un niño hambriento. Esta es la ventaja de la oración de fe, que aquieta y fija el corazón en Dios, hermanos. Entonces, hermanos, mire, el fondo de esta parábola, porque al final cierra, es pedir el Espíritu Santo. Pedir que seamos llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, en él están recogidas todas las bendiciones espirituales que todo creyente necesita. Esto se lo leí hace 8 días, pero quiero volverlo a leer. También lo dice John Bunyan, desde la cárcel de Bedford, en Inglaterra. Dice: la oración es abrir el corazón o el alma a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa. Mire que es sincera, sensible y afectuosa. Tiene que haber un gozo, una pasión al orar, hermanos. Amén. Por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios, hermanos. Voy a entrar en un segundo capítulo, que es el importunar en la oración. Dice el verso 5 al 8 de Lucas 11, de la parábola. Dice: les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Dice: ¿quién va a hacer eso? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Mira, hermanos, importunar en la oración. Entonces, dividí esta parte, este segundo capítulo, en 3 partes. En la necesidad, en que todos tenemos necesidad o tenemos problemas que debemos presentar a Dios, que podemos presentar al Señor. No tiene comida esta persona para ofrecer a otro amigo que llega a su casa, y por eso va donde otro amigo, para que le dé comida para el amigo que va a llegar a su casa. Hermanos, usted y yo siempre estamos necesitados de la ayuda del Señor. Siempre, hermanos, siempre. Cada minuto, cada segundo de nuestras vidas tenemos necesidades para entregárselas al Señor. Les pongo algunos ejemplos. Las pruebas, las tribulaciones que sufre todo cristiano. Recuerden que no solamente se nos ha concedido creer en Cristo, sino también padecer por él, dice el libro de Filipenses. Santidad. No somos perfectos, desafortunadamente, y necesitamos pedir por más santidad, por más aborrecimiento del pecado. Necesitamos más fe. Los discípulos siempre pedían: Señor, ayúdame en mi incredulidad, ayúdanos en nuestra poca fe. Gracia necesitamos. Dice que de su plenitud recibimos todo gracia sobre gracia.
Hemos repetido mucho esto, la misma gracia que nos salvó es la misma gracia que nos ayuda a caminar el desierto de la vida. Entonces necesitamos más gracia, hermanos. Necesitamos crecer espiritualmente, va ligado con lo que estamos hablando. Necesitamos que el Señor siga conformando nuestro carácter, al carácter de Cristo, que nos ayude con cosas que al Señor todavía no le agradan en nuestra vida. Necesitamos sabiduría, discernimiento, para que todo lo que oigamos, o más bien lo que pensemos y digamos y actuemos, sea conforme a la Escritura. Necesitamos provisión, todos necesitamos provisión. Usted y yo podemos tener la nevera llena, pero hermanos, si el Señor nos quisiera dejar sin esa provisión, lo podría hacer. Eso es misericordia, eso es gracia que el Señor nos da. Tal vez estamos acostumbrados a tener el refrigerador lleno, hermanos, pero eso es gracia de Dios y debemos seguirla pidiendo para que nunca falte en nuestra casa. Protección diaria. Necesitamos cada vez que salimos de nuestras casas, cada vez que nos levantamos, guía diaria. Conversión de seres queridos. Usted tiene muchas personas y yo que amamos y que aún no se han convertido a Cristo. Entonces es otro motivo para orar. Iglesia local, en donde nos congregamos físicamente, literalmente. Pedir por las necesidades de los hermanos, porque el Señor nunca nos permita desviarnos ni a izquierda ni a derecha, porque no entren herejías a la iglesia, porque no toleremos el pecado, porque siempre estemos cimentados en la palabra de Dios, porque los pastores o los ancianos no se desvíen jamás. Amén. Por las necesidades de los hermanos, aquí utilizamos un tiempo siempre para pedir oración por los hermanos. Yo espero que cada uno de nosotros en nuestra intimidad estemos reforzando esas oraciones por los hermanos. Y no solo por las que mencionamos acá, sino por las cosas que usted y yo sabemos que otros hermanos tienen necesidad. Entonces, hermano, tenemos muchos motivos para orar. Muchísimos motivos, hermanos, para orar. Entonces, todos tenemos necesidades y problemas. Pero esta parábola nos habla de tener confianza en Dios, en que Él puede hacerlo, en que Él puede responder a esas peticiones que ustedes y yo tenemos. Mire, no era un problema para el amigo darle el pan. Por eso el otro amigo fue a la medianoche, porque sabía que ese amigo le podía dar esos panes para las personas que venían a su casa. Hermanos, mire lo que dice el Salmo 146 del 3 al 10. O sea, tenemos confianza en que Dios lo puede hacer. Confianza en que Dios puede hacerlo, que puede responder. Dice el Salmo 146, desde el verso 3. Dice, no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Y ojo acá. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Hermanos, usted y yo tenemos el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es el mismo Dios, cuya esperanza está en el Señor su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Miren una de las cosas entre muchas que el Señor hace: que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Es un sentido espiritual, lógicamente, pero también la provisión diaria tiene que ver con ello. El Señor liberta a los cautivos, el Señor abre los ojos a los ciegos. Mire, tiene que ver con la predicación, con que orar para que el Señor abra los ojos y liberte a los que están esclavizados en los lazos de Satanás y de su reino. Que les conceda salvación. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. Ama a su pueblo, a los que han sido justificados por Cristo. El Señor guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna también. El Señor, miren cómo dice todas estas cosas. Reinará el Señor para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya, hermanos. Nosotros tenemos este mismo Dios, hermanos. El Jesucristo, el Señor, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob es nuestro Dios, hermanos. Mire, cantamos ahorita: no se adormecerá el que guarda a Israel. Nosotros somos el Israel de Dios, hermanos, y nos guarda. Hermanos, tenemos confianza en su poder. ¿Qué es su poder? Yo expliqué esto en los atributos de Dios. Es la facultad o virtud de cumplir
todo lo que le agrada. Si Dios no puede hacer todo lo que quiere y llevar a cabo todo lo que se propone, Él no puede ser Dios. No puede ser Dios, así de sencillo. Él tiene la voluntad para hacer lo que le parece bueno y además el poder para llevarlo a cabo, hermanos. Así como su santidad da hermosura al resto de atributos, la santidad hace que se vean hermosos los demás atributos de Dios. Así el poder da vida y acción a todas sus perfecciones divinas, porque el poder hace que todas esas perfecciones sean manifestadas y utilizadas para el bien de su gloria y para el bien de su pueblo. Sin poder, ojo acá, su misericordia es debilidad humana. Sin poder, si el Señor no tuviera el poder, su misericordia es simplemente debilidad humana. Es lo que a nosotros nos pasa, que no tenemos el poder para hacer nada si no es con la ayuda del Señor, hermanos. Sus promesas son simples sonido vacío. Sonido vacío. Él prometió algo, pero si Él no tiene el poder para cumplirlo, es puro sonido vacío. Como muchas veces nosotros podemos prometer cosas y no tenemos la facultad de sostenerlas, hermanos. Y sus amenazas son simples alarmas infundadas. Él habla de juicios, pero son simplemente alarmas infundadas. Eso es como el perro que ladra no muerde, más o menos así. ¿Sí me entienden? Es más o menos de ese estilo. No, el Señor tiene el poder y Él ha dicho que va a también ejecutar unos juicios y tiene el poder para hacerlo. No son alarmas infundadas, es la palabra de Dios y la palabra de Dios se cumple. Su poder es como Él mismo, o sea, como Dios mismo lo es. Su poder es infinito, es eterno, es inconmensurable, es decir, que no se puede medir, es incontenible en tanto en el espacio, en la acción y en el tiempo. No se puede contener. ¿Quién puede contener al Señor? No puede ser frustrado, hermanos, no puede ser frustrado el poder de Dios. ¿Y por qué traigo esto? Porque nosotros tenemos confianza en ese Dios que puede hacer todas las cosas, hermanos. Nos dice también el salmista: no confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, hermanos. Que de Dios es el poder. Mira, hermanos, también lo hemos repetido muchas veces. Nuestra confianza no está en si Dios va a hacer o no va a hacer algo. Escúchenme acá, hermanos. Nuestra confianza no está en eso. Nuestra confianza está en que Dios lo puede hacer. Amén. Hay una gran diferencia con eso, hermanos. Nuestra confianza está en que Dios puede hacerlo, no en que lo va a hacer o no lo va a hacer, hermanos. Esa es nuestra esperanza, que Dios puede hacer todo lo que nosotros le pidamos si son conforme a la voluntad del Señor, hermanos. Por eso dice el Señor, lo leíamos al principio en la lectura pública: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, hermanos. No nos promete que no van a haber tribulaciones. Nos promete que en medio de esas tribulaciones estamos con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, hermanos. Hermanos, entonces, ¿qué debemos hacer? Vayamos a Él en oración con todas nuestras cargas, peticiones y necesidades, hermanos. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, importunemos al Señor, hermanos. Importunémoslo. Molestémoslo todo lo que tengamos que molestarlo, hermanos. Pero dice ahí, pero por su impertinencia le dará lo que el amigo necesita. Dios responde, Él da, hermanos. Él da. Miren, acompáñenme a la primera de Pedro 3:12. Eso también está en el Salmo 34:15. Lo cita el apóstol Pedro del Antiguo. Dice la Escritura: porque los ojos del Señor están sobre los justos, los que han sido salvados por Cristo, los que han sido justificados, los del pueblo de Dios, los hijos de Dios, y sus oídos atentos a sus oraciones, hermanos.
El Señor está atento a nuestras oraciones. Él no se molesta que usted vaya en cualquier momento a orarle. Todo lo contrario, Él se deleita en eso. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Mire cómo hace el contraste entre los que son de Cristo, son de su pueblo, y los que no son del pueblo de Dios, hermano. Hermanos, aunque el amigo se molestó porque era demasiado tarde y ya él y su familia estaban durmiendo, vemos que el amigo le daría pan al otro. Aunque era muy tarde, por algo fue este amigo a medianoche, porque él sabía que allá le iban a responder con la necesidad que tenía en ese momento, que era de los panes. Cuando el amigo tocó su puerta, él la abrió, hermanos. Él la abrió. La parábola no enseña que Dios se molesta por llevar a él nuestras peticiones, porque habla de que por su impertinencia. No nos está enseñando la parábola. Lo que nos enseña es que si pedimos a Dios, Él nos dará. Si hablamos con Dios, Él inclinará su oído hacia nosotros. Dios ama que seamos inoportunos en la oración. Él se deleita en eso, hermanos. Muestra nuestra dependencia de Él. A Él no le cansan nuestras necesidades. El hombre se atrevió a tocar la puerta de su amigo, aunque era tarde. Tenemos esa confianza con Él, hermanos. Tenemos esa confianza con Él. Nos intimidamos ante el Señor. Acuérdense que tenemos acceso, confianza para entrar al trono de la gracia por medio de Cristo, hermanos. ¿Sentimos que Él nos ignora o nos ignorará? O sea, sentimos que nuestras oraciones son como vacías. ¿Creemos que Él lo puede hacer? ¿Creemos eso realmente, hermanos? Mire, hermanos, no orar muestra que no confiamos en el Señor. Esa es la realidad, hermanos. Es así de sencillo. No orar muestra eso. Muestra que usted y yo somos incrédulos. Esa es la realidad, hermanos. Que somos independientes de Él. Que podemos hacer las cosas con nuestra propia fuerza. Hermanos, eso es una osadía, hermanos. Es una osadía eso. Pero no tanto porque podamos sufrir una calamidad por salir de nuestra casa sin orar. No es tanto por eso, hermano, porque el impío sale todos los días de su casa sin orar y está vivo. No es por eso, hermanos. Nosotros no oramos simplemente porque no nos vaya a suceder un accidente, aunque también oramos por esas cosas. Pero esa no es la razón de las cuales usted y yo oramos cuando salimos de nuestra casa, cuando estamos y nos levantamos y es lo primero que hacemos. ¿Por qué, hermanos? Es porque si nosotros hacemos eso, hermano, ¿qué le estamos diciendo al Señor? O sea, si no oramos, si no estamos yendo siempre en oración al Señor, le estamos diciendo al Señor implícitamente: yo no te necesito, tú no eres suficiente, yo puedo solo. ¿Cómo puede obrar Él así en nuestras vidas, hermano? ¿Cómo puede obrar? O sea, hermanos, mire, hermano, y yo espero que eso ya no esté pasando en esta iglesia, y espero que así sea, hermanos. No puede existir un cristiano que se llame cristiano y que salga un día de su casa sin orar. No puede existir eso, hermanos. No puede existir. No puede, hermanos, no puede. Muestra independencia de Él, muestra que no lo necesitamos, que nosotros podemos solos. No puede pasar, hermanos. No puede pasar, hermanos. De verdad que no puede pasar. Lo primero que debemos hacer, hermanos, es ir al Señor en oración, hermanos. Ir al Señor en oración. Ir al Señor, porque si no, hermano, le estamos diciendo que no dependemos de Él. Y tal vez, si estamos orando así, es porque lo más probable, hermanos, es que no seamos hijos de Dios. O usted no sea un hijo de Dios, hermano. Puede que no hayamos recibido ciertas cosas en nuestra vida simplemente porque no las hemos presentado a Dios en oración. Así de sencillo, hermanos. El Señor dice que nuestras oraciones serán escuchadas, nuestras peticiones consideradas, pues Dios es nuestro Padre bueno, que no es capaz de darle algo malo a su Hijo, hermano. Mira, hermano, nosotros no podemos después lamentarnos por nuestra vida espiritual o por nuestro correr cuando no hemos orado verdaderamente, hermano. Mire, no existe ninguna posibilidad de que un hombre se pierda si realmente está en oración. ¿Por qué? No por la oración en sí mismo, hermano. Es porque el Señor ha concedido eso a su pueblo, y un fruto de ello es que un cristiano se va a mantener velando y orando para no entrar en tentación, hermano.
No existe, hermano, no existe, no puede existir cristianos que no oren, hermano. No son cristianos. O evalúese cómo está la vida espiritual en su vida. Yo sé que podemos tener momentos complicados en nuestra vida espiritual, hermano. Pero no puede ser que un cristiano no esté orando permanentemente todos los días, y no solamente en las mañanas, sino durante el día. Un cristiano normalmente es como un esquizofrénico. Está siempre hablando con su amigo invisible, que es el Señor. Amén. No sé si me entienden el término. Hermano, es así, siempre estamos. Pero hermano, siempre estamos y siempre debemos dedicar un tiempo, varios tiempos en el día para esa oración. Porque usted no puede decir, como alguien decía, no, yo oro en Transmilenio, yo no sé qué. No, hermano, la palabra de Dios dice, entra a tu cuarto, cerrada la puerta. O sea, tenemos que ir allá. Y los que tenemos familia, tenemos hogar, tenemos esposa, los que tienen hijos, hermanos, tiene que haber otro momento en el día, el que dispongan como familia para orar, que sea el altar familiar en el cual oremos, hermanos. No puede ser que no tengamos eso, mínimo, hermanos. Es que es como mínimo deberíamos tener esas cosas nosotros. Voy a entrar a un tercer capítulo que es pedir, buscar, llamar. Pedir, buscar, llamar. Dice en el verso 9 al 10, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hermanos, pedir, buscar y llamar son tres verbos de acción. Son tres verbos de acción. Debemos ser activos en acercarnos a Él. Él hizo la obra de salvación cuando su Hijo amado murió y resucitó por su pueblo. Pero nosotros también, si somos verdaderamente hijos de Dios, tenemos que desear una relación con Él para que sean llenas nuestras vidas. Hermanos, pidamos, busquemos y llamemos, hermano. Dice, el que pide, recibe. Con fe, en el nombre de Cristo, con la guía del Espíritu Santo, conforme a su voluntad, no para satisfacer nuestros propios deleites, hermano. Hermanos, si tenemos peticiones, necesidades, como todas las tenemos, hermano, si estamos fríos, si queremos que Dios obre en nuestras vidas, si necesitamos fe, santidad, apartarnos del pecado, ¿qué debemos hacer? Orar, hermano. Si pedimos a Dios, recibiremos. Tan sencillo, hermano. Pero a la vez, no sé por qué nos cuesta tanto la oración. Hermanos, pidamos con fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado, hermano. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona que se acerque a Dios fuera de la fe en Cristo, dice la palabra de Dios que el sacrificio de los impíos es abominación para el Señor, hermanos. Con fe, todo lo que no proviene de fe es pecado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Claro, si yo no tengo la fe, la única fe que salva, la única fe valiosa, que es la fe en Cristo, yo no puedo agradar a Dios. Porque Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por Cristo. Entonces debemos pedir con fe. Mira lo que dice el Señor: de cierto te digo, os digo que si tuvieres fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho, hermanos. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis, hermano. Lo recibiréis. Esos montes representan el pecado, representa todo el reino de Satanás, representan todas esas montañas, así como David luchó contra el gigante Goliat. Es una representación del pecado, de que Cristo vino y venció ese pecado, hermanos. Debemos pedir para que el Señor elimine todo ese tipo de cosas. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hermanos, moveremos montaña, moveremos lo que nos estorba en nuestra vida cristiana, recibiremos lo que pidamos de Él, hermano. Pero hermanos, no solamente con fe, en el nombre de Cristo, aunque ya lo mencioné ahorita, por medio de Cristo y en unión con Cristo, hermano. Hermano, nosotros debemos entender que nosotros no estamos separados de Cristo. O sea, nosotros somos del cuerpo de Cristo. O sea, del cuerpo de Cristo estamos unidos, no sé cómo utilizar la palabra,
espiritualmente a Cristo. Estamos ahí, hermanos. Somos parte, somos piedras vivas sobre las cuales se edifica el edificio, que es Cristo, o sea, la roca que es Cristo, hermanos. Mire, hermanos, Cristo es el camino. Él partió el velo. Podemos entrar al lugar santísimo. Es por quien tenemos acceso a la presencia de Dios, hermano. Este privilegio no lo tiene el impío, hermano. No lo tiene el inconverso. No lo tiene ni siquiera el falso cristiano, hermanos. No lo tienen, hermanos. Solamente el verdadero Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, tiene este privilegio. Y nosotros no lo utilizamos, hermano. No lo utilizamos como lo debemos utilizar. Dicen, y todo lo que pidieres al Padre, sale en Juan 14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de Cristo, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, hermanos. Yo lo haré, dice el Señor. Dicen también allá más adelante en Juan 15, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Necesita fruto, hermano, pídaselo al Padre, que Él lo da. Pídaselo con sinceridad, con fe. Vaya en el nombre de Cristo, hermano, vaya en el nombre de Cristo. O sea, nosotros nos presentamos, Señor, hoy vengo, siempre vengo en el nombre de tu Hijo amado. Tú dijiste que el velo ya se había roto, se había partido en dos, y que nosotros tenemos acceso a ti, al trono de la gracia, por medio de Jesucristo. Si nuestras oraciones no son elevadas, ojo acá, hermanos, si nuestras oraciones no son elevadas por medio de Cristo, Dios no les prestará atención. Es así, hermanos. El impío no le presta atención. El Señor, por supuesto, que oye todo, porque Él todo lo sabe, pero no les prestará atención a esas oraciones. Y eso lo dice la Biblia, y lo dice en varias partes de la Escritura. No caerán bajo su cuidado. No solo no les prestará atención, sino no caerán bajo su cuidado. Pero a nosotros sí, hermanos. A nosotros sí. Pidamos en su nombre y recibiremos. John Bunyan dice eso en el libro Cómo orar en el Espíritu, con respecto a, él hace una oración al final de cada capítulo, no para que uno se la aprenda de memoria y la diga, no. Él simplemente escribe una oración, dice, oh Señor, te doy las gracias porque acudo a ti por medio de Cristo Jesús en todas mis oraciones, porque su sangre derramada a mi favor me limpia de mis pecados y me habilita para acercarme al trono de la gracia. Quiero reconocer más conscientemente mi necesidad de Cristo en todo lo que hago y especialmente en mis oraciones. Que yo pueda honrarle más al buscar glorificarte a ti en todas mis oraciones. Enséñame a orar por todas aquellas cosas que serán buenas para el progreso de tu iglesia. Inspírame mediante tu Espíritu Santo a orar por aquellas personas y cosas por las que tú hubieras orado. En la confianza de que escucharás y responderás a mi oración, elevadas a ti en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, no solamente con fe en el nombre de Cristo, sino conforme a su voluntad, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, la verdadera oración se somete a la voluntad de Dios y dice, hágase tu voluntad. Así nos lo enseña el Padre nuestro. Hágase tu voluntad, no la nuestra. Estemos seguros que Él nos oye y recibiremos. Mire lo que dice 1 Juan 5. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, hermanos. Él sabe cuál es el problema, que no tenemos fe para pedir, hermanos. Sí, Señor, ayúdame a ser más santo, ayúdame, hermano, pero no tenemos la fe. Pidámosla también en oración. Pidamos de acuerdo con su voluntad, recibiremos lo mejor para nuestras almas y la gloria de Cristo, hermanos. Miren cómo lo explica John Bunyan también. Dice, hace otra oración allá en el libro. Ven Espíritu Santo, mora en mi corazón y alma, mente y espíritu.
Revélame las cosas de la mente y de la voluntad de Dios, con el fin de que pueda orar conforme a sus planes para mí y para su iglesia. Cuídame mientras leo las Escrituras, para que pueda ver las promesas que Dios tiene para mí y para su iglesia. Y enséñame a orar por estas promesas en tu nombre, en su nombre. Perdóname por mi poca fe, la cual falla a menudo en confiar en que tú estás de verdad obrando para mi beneficio y para mi bien por medio de Cristo Jesús. Amén, hermano. Hermano, ¿cómo un cristiano que no conoce la Escritura difícilmente, cómo va a orar conforme a la voluntad, hermano? Tiene que conocer la Escritura. Es obvio, tenemos que conocer la palabra de Dios para que nosotros oremos conforme a la Escritura. Hay cosas que el Señor ha prometido para su pueblo. Oremos por esas cosas. Hay cosas que el Señor ha prometido para nosotros los creyentes. Oremos por esas cosas. Por su iglesia, por el cuerpo de Cristo. Por todas las cosas que tiene, las riquezas que nos muestra la Escritura, hermano. Él las concederá, hermanos. Hermanos, también la oración que no recibirá respuesta. Hay oraciones que no recibirán respuesta. Primero la del impío, ya la sabemos, la del impío. Esas oraciones el Señor no le presta atención. Pero hay dentro del pueblo de Dios, sea o no sea cristiano, entre comillas, es la que se hace para nuestros deleites, egoísta y fuera de su voluntad. Dice también John Bunyan: la oración que Dios no aceptará ni responderá es la oración que busca cosas que no corresponden. O si son las cosas buenas, porque podemos pedir cosas buenas, ojo acá, podemos pedir cosas que son conforme a la Escritura, pero se hace con motivos incorrectos. Y como del Señor nadie se burla, el Señor todo lo sabe, entonces esas cosas también pueden pasar. Algunos van a Dios en oración solicitando cosas que solo son para su deleite y para fines indebidos. Les pongo un ejemplo con lo que les acabo de decir. Motivos incorrectos. Uno puede orar: Señor, yo quiero que el reino de Dios se extienda. Yo quiero que no sé qué. Y uno lo único que quiere es vanidad de vanidades. ¿Sí me hago entender? Uno realmente no quiere que el reino de Dios se extienda. Señor, llévame a las naciones. Puede orar a alguien: llévame a las naciones. Pero de pronto el deseo de ser misionero, entre comillas, es ser famoso, viajar y ese tipo de cosas. Y como del Señor nadie se burla, al Señor nadie lo puede engañar, entonces nosotros aún en esas cosas debemos ser sinceros al Señor. Sinceros al Señor. Hermanos, entonces algunos no reciben porque piden mal, y otros piden y no reciben. Algunos no reciben porque no piden, y otros piden y no reciben porque piden mal, para satisfacer sus propios placeres. Miremoslo en Santiago 4, del 1 al 4. Es una cita muy conocida. Santiago 4, del 1 al 4. Esa es la oración que no recibirá respuesta, hermano. Nunca recibirá una respuesta, una oración de ese tipo. Ahora, el Señor podría conceder ciertas cosas, pero hermanos, esas cosas que el Señor concede, que nosotros no estamos obrando conforme a la voluntad, el Señor aún podría concederlas. Pero hermano, ¿qué va a pasar? Nos vamos a estrellar. Eso es lo que va a pasar realmente. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Mira, hay unos que no piden. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mire, va ligado al amor al mundo, cuando uno pide mal, para gastar en sus propios deleites. Ojo con eso, hermanos. No solamente el que pide recibe, el que busca halla. Con alma y corazón, por conversión, por liberación. No lo estábamos buscando, ojo acá, pero el Señor nos halló. Lo vamos a ver ahorita. Y Cristo nos da ejemplo con ello. Mire, hermanos, si queremos encontrar a Dios, si queremos tener mayor comunión con Él, ¿qué debemos hacer? Si buscamos a Dios en nuestra vida,
lo hallaremos, hermanos, si de verdad lo buscamos con toda el alma y con todo el corazón. Mira, hermanos, vayan a Deuteronomio 4 del 27 al 31. Con toda el alma y el corazón, hermanos, con toda el alma y el corazón. Deuteronomio 4 del 27 al 31. Con toda el alma y con todo el corazón. En angustia, cuando estábamos en el mundo o errados, lo hallamos, hermanos. Dice la Escritura: y el Señor os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará el Señor, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Habla de la idolatría. Mas si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás. En medio de todo eso, perdidos como ovejas descarriadas, que éramos todos nosotros, lo hallaremos. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Mire, ¿por qué de todo tu corazón? Porque solo puede hacerse por medio de un corazón cambiado, hermanos. Un corazón cambiado. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los posteriores días te volvieres al Señor tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es el Señor tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Estas palabras fueron escritas por Moisés. ¿En qué momento? Estaban en el desierto y les estaba diciendo que se iban a desviar, pero dice que después los va a reunir a ese pueblo, que se van a contaminar. Es una advertencia cuando llegaran a la tierra prometida. Era una advertencia que les estaba diciendo, hermanos. Pero no solamente así, sino por conversión, en tribulación, en aflicción. Cuando vimos nuestra maldad, lo hallamos, hermanos. Vayan a Segunda de Crónicas, 15 del 1 al 7. Segunda de Crónicas, 15 del 1 al 7. Segunda de Crónicas, vamos a ver unos 3 ejemplitos. Mire, estaban en el reinado de Asa, rey de Judá en ese momento, de Asa. Dice la Escritura, cuando inicia el reinado, que él hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Pero ojo, porque después se desvió, después hizo cosas malas. Dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscares, será hallado de vosotros. Le estaba hablando como pueblo, le estaba hablando al pueblo, que si el pueblo lo busca, lo va a hallar. Mas si le dejares, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron al Señor, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos, miren, no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Entonces, si en medio de todas esas cosas lo buscamos de todo corazón, el Señor nos responderá. Hallaremos al Señor. En tribulación, en aflicción, cuando vimos nuestra maldad, lo hallaremos. Le decía que estaba el rey Asa, rey de Judá, hizo reformas en ese momento. Él quitó los lugares altos de la idolatría, los destruyó. Pero ¿sabe qué? Él cometió un error después. Hizo alianza con el rey de Asiria. Él hizo alianza con el rey de Asiria. ¿Y qué le pasó? Pues el Señor lo castigó en ese momento, lo castigó. Dice que él al final, dice la Escritura, si ustedes van y revisan, que él prefirió a los médicos que al Señor. Prefirió las manos de los médicos que al Señor. Dice que él murió, dice que murió. Y entonces terminó mal el rey, porque mire, confió más
no quiso orar, no fue al Señor, hizo alianzas y no buscó al Dios de Israel. Ay, hermanos. Mire, otro ejemplo también por liberación, siendo esclavos de Satanás. Si lo buscamos también de todo corazón y alma, lo hallaremos, hermanos. Entonces, mire, lo que el Señor les estaba diciendo ahí, vayan buscando Jeremías 29, 11 al 14, era que si nosotros en medio de todas esas cosas lo buscamos y lo buscamos de todo corazón, lo hallaremos, hermanos. En medio de las dificultades, en medio de esta generación torcida y perversa, nos dice busquémoslo, no busquen alianzas con otros, no hagan esas cosas, confíen en mí, vayan a mí en oración, que yo voy a responder. Jeremías 29, 11 al 14. Mire, esta carta, esto lo escribe Jeremías a los cautivos en Babilonia. Recuerde que unos se fueron cautivos a Babilonia y otros se quedaron allá en Jerusalén. Esta es escrita Jeremías a los cautivos, a los que se fueron para Babilonia. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mire, esto es algo que le está diciendo al pueblo judío, pero eso también se cumple en la iglesia, en el Israel de Dios, hermano. El Señor nos viene reuniendo de todas las naciones de la tierra, a todos nosotros, de toda tribu, lengua y nación. Hermanos, debemos orar por eso, por liberación, porque esos estaban siendo esclavos del rey de Babilonia, un tipo de anticristo en ese momento. Hermanos, si lo buscamos de todo corazón y alma, lo hallaremos, hermanos. Amén. Aún en medio de toda esta generación torcida y perversa, hermanos. Amén. Aún en cautividad, hermano, lo hallaremos. Mire, hermanos, pero usted y yo no lo estábamos buscando, sin embargo lo hallamos. Isaías 65 del 1 al 2. Miren, no lo estábamos buscando antes. Cuando nos dice busquen y hallen, nos lo dice a nosotros los cristianos. En este momento, busquen que lo hallarán. Si necesita más comunión con el Señor, vayan al Señor. Si usted en un momento, cuando estaba, entre comillas, inconverso, fue al Señor, buscó al Señor y lo halló, fue porque el Señor previamente dispuso eso en el corazón de nosotros. Isaías 65 del 1 al 2. Eso también lo cita Pablo en Romanos 10. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Estamos, buscar y hallaréis. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, ahí hace referencia a Israel, al cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Hermanos, aquí se ve la gracia. Entonces el Señor, no lo estábamos buscando antes de Cristo no lo buscábamos, todo lo contrario, huíamos del Señor, huíamos todo el tiempo. Pero Él dice, fui buscado, fui hallado por los que no preguntaban por mí. Porque el Señor lo puso en nosotros, nos cambió el corazón de piedra por uno de carne, para que ahorita sí lo pudiéramos buscar, hermanos. Entonces ahorita nos dice, busquen y hallen, busquen que hallarán, hermanos. Esta parábola está escrita para los discípulos. Él les está hablando a los discípulos, es para el pueblo de Dios, hermanos. Busquen que hallarán, hermanos. Busquen que hallarán. En medio de cualquier tribulación, en medio de las aflicciones, de las angustias, si lo buscamos con alma y corazón, como vimos ahorita en varios pasajes, lo hallaremos, hermano, lo hallaremos. Amén. Pero Cristo también nos dio ejemplo, buscando y hallando a su pueblo. Dice, Jesús les dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar un pueblo y lo halló, porque era un pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo, un pueblo que el Señor le entregó, un pueblo en el cual Él ora en Juan 17. ¿Qué oró en Juan 17? Por su pueblo, para los que me diste,
Él vino buscando a su pueblo y lo halló. Él vino a morir por ese pueblo y fue efectiva su muerte en la cruz del Calvario por nosotros, hermanos. Pero también nos dice que el que llama se le abrirá. El que llama se le abrirá. Se le abrirán las puertas de justicia, de la predicación de la palabra. Pero también nos dice que lo que Él abre nadie lo cierra. Y también nos advierte que a otros incluso cerrará la puerta, para nosotros no. Si queremos que Dios abra la puerta de su reino para nosotros, si queremos recibir, los que quieren recibir la vida eterna, que no la tienen, ¿qué debemos hacer? Si llamamos a Dios, Él nos abrirá, hermanos. Él abrirá la puerta. Si llamamos para que se abran las puertas de la justicia, el reino, Cristo, la salvación, el Señor las abrirá. Mire, vamos al Salmo 118. El Señor es el que abre la puerta, mire, es el Señor. No es el hombre el que abre la puerta del corazón humano. Es el Señor el que las abre. Salmo 118, 19 dice: abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas. Alabaré al Señor, esta es puerta del Señor, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos, hermanos. Mira, hermanos, el Señor abrió las puertas a nosotros. El Señor abrió las puertas de Cristo a nosotros, las puertas de la justicia. El día que usted y yo muramos, lo hemos repetido en otras ocasiones, lo que vamos a necesitar es justicia, hermanos. Porque nosotros nos vamos a presentar ante un tribunal, ante un juicio en ese momento. Y en ese momento, los que son de Cristo, lo que van a necesitar es justicia, hermano. Justicia, un abogado que los defienda. Un abogado que haya otorgado justicia a usted y a mí, hermanos. Eso es lo que vamos a necesitar. Y en ese momento las puertas serán abiertas. Dice la palabra de Dios: buen siervo, bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero ¿qué le va a pasar a nosotros? Lo vamos a ver. Las puertas serán cerradas, porque no tenían las puertas de la... No entraron por la puerta de la justicia, no entraron por Cristo. Miren, hermanos, si el Señor ya nos abrió esa puerta, nadie la podrá cerrar. Dice Apocalipsis 3 del 7 al 8. Le está escribiendo a la iglesia de Filadelfia, una iglesia ejemplar. Les dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, hermanos. Está abierta esa puerta para nosotros. Él la abrió para su pueblo, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, esas puertas ya están abiertas para nosotros. Por eso dice: el que llama se le abrirá, porque ya están abiertas, hermanos. Están abiertas para su pueblo, están abiertas por medio de Cristo para nosotros, hermanos. También nos dice que si llamamos para que se abran las puertas para la predicación de la palabra, el Señor las abrirá, hermanos. Dice Colosenses 4, del 2 al 4. Él hace una referencia, les dice Pablo a los de Colosas: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Abra puerta para la palabra. Ore por eso, que Él las va a abrir, lo está diciendo. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Hermanos, cada vez que salgamos a evangelizar, hermanos, debemos estar orando por eso. Y no solamente por una jornada de evangelización. Hermanos, cada vez que incluso salgamos de nuestra casa, pidamos al Señor que ese día nos abra puerta para la predicación de la palabra, porque siempre nos podemos encontrar
con personas a las cuales le podemos compartir el Evangelio. Que abra puerta, dice, y que lo manifieste como debo hablar, conforme a la palabra de Dios. Hermanos, pero muchos en aquel día, los tibios, los burladores, los que están en las cosas terrenales, los que todavía aman el pecado, los que no se prepararon como las vírgenes insensatas, los que durmieron, llamarán para que el Señor abra la puerta, pero Él no abrirá, al contrario, cerrará la puerta. A nosotros no la abre, es una puerta que nadie puede cerrar, pero a ellos se la cerrarán. Y ojalá ninguno de nosotros sea de ellos. Mire lo que le dice en esa parábola de las vírgenes o de las 10 vírgenes, Mateo 25, del 10 al 13. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, hermanos. Ya demasiado tarde para tratar de llamar para que la puerta se abra. Ya demasiado tarde, hermano. Es solamente en vida que eso puede ser, hermanos. Hermanos, pero el Señor dará lo mejor en un cuarto capítulo. Es la bondad de Dios. Dice en el verso 11 y en el verso 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O sea, está diciendo, ¿quién hace eso? ¿Quién, si le pide pan, un hijo al padre le va a entregar una piedra? Nadie hace eso. O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, no lo hace un padre. O si le pide un huevo le dará un escorpión, no lo hace el padre. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Mira, hermanos, aquí el Señor compara a los padres terrenales con el Padre Celestial. Compara esa relación con Dios con la relación de un padre con sus hijos. Hermanos, ningún padre que ama a sus hijos va a querer, por lo menos en su concepción personal, así esté errada, pero por lo menos en lo que él cree que es bueno, va a querer darle lo malo para ellos. Él, aunque se equivoque, siempre va a querer lo mejor para sus hijos. ¿Qué padre no quiere eso? Siempre va a querer darles a sus hijos al menos lo que necesitan y usualmente lo que ellos quieren. Generalmente es así, hermanos. Es así. ¿Qué hacen los padres terrenales? Los padres terrenales se sacrifican por los hijos. ¿Cuántas trasnochas los padres tienen por sus hijos? ¿Cuánta negación tienen los padres por sus hijos? ¿Cuánta negación? Los padres se sacan el pan de su boca para dárselo a sus hijos. ¿Cuántos trasnochos salen a trabajar para dar la provisión para el hogar, para sus hijos? ¿Cuánto más? Ellos educan a sus hijos, enseñan a sus hijos, consuelan a sus hijos, consienten muchas veces a sus hijos. Ellos dan a sus hijos todo el tiempo, hermano. Entonces nos dice, mire, si eso lo hacen los padres terrenales, ¿cuánto más el Padre Celestial lo va a hacer? Que es un amor perfecto, un amor sin variaciones, sin nada de tinieblas, es un amor perfecto. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más? Mira, hermanos, dice John Bunyan también en el libro, Cristo dirigió la enseñanza de este pasaje a sus propios discípulos, les decía hace un momento. Les está diciendo que Dios dará su Espíritu Santo a los que se los pidan y lo que les dice hay que entenderlo en el sentido de conseguir más del Espíritu Santo. Explico. Todos nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Nosotros somos morada del Espíritu Santo. Todos nosotros. Pero nosotros necesitamos ser más llenos del Espíritu Santo. En ese contexto es que se está diciendo esta parábola. Puesto que es a los discípulos a los que está hablando, ellos tienen una cierta medida del Espíritu, como todos nosotros. Les había enseñado a orar diciendo, Padre nuestro. Los cristianos deberían orar por el Espíritu Santo, es decir, deberían orar pidiendo más de Él, aunque Dios ya les ha provisto de Él. Mire, muchos reformados niegan esto.
Niegan eso, dicen, no, es que ya todos tenemos del Espíritu, no debemos pedir más del Espíritu. No, hermanos, la Escritura todo el tiempo nos muestra que pidamos más del Espíritu, que seamos llenos del Espíritu, que se sobreabunde en nuestras vidas el Espíritu Santo, hermanos. Por eso esa gente es incrédula y muchos ya están apostatando, hermano, porque sin el Espíritu Santo es imposible, hermano. Nosotros no entendemos muchas veces la obra sobrenatural del Espíritu y la necesidad tan grande que nosotros tenemos del Espíritu Santo, hermanos. Efesios 5, del 18 al 20 dice, vayan allá. Del 18 al 20 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí también nos reitera que pidamos en el nombre de Cristo. Hermanos, el Espíritu Santo nos fue otorgado en la salvación. Nos dice la Escritura en muchos lados. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos dice Efesios. También Gálatas 3 nos dice que el sello y la residencia del Espíritu en el creyente tuvieron lugar al momento de creer. Dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, en ese momento, cuando somos justificados, entramos a ser morada del Espíritu Santo, hermanos. Previamente hubo algo, el nuevo nacimiento. Previamente hubo eso. Previamente se limpió la casa, por decirlo de algún modo, para que nosotros pudiéramos creer, y no solo creer, sino que el Espíritu Santo pudiera entrar y morar en un templo, digámoslo así, limpio de todo ese tipo de contaminaciones, hermano. Hermanos, pero el Espíritu Santo puede ser contristado al pecado, nos dice la Escritura. El creyente puede contristar al Espíritu Santo. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Su actividad en nosotros puede ser apagada por incredulidad o por el pecado. La incredulidad también es un pecado, lógicamente. Dice, no apaguéis el Espíritu. ¿Qué dice posteriormente de no apaguéis el Espíritu? No menosprecies las profecías. Incredulidad, no menosprecies la palabra de Dios. No menosprecies la palabra profética más segura. No menosprecies eso. Eso es incredulidad. Entonces ahí también estamos apagando el Espíritu Santo. Y cada vez que no oramos conforme a la voluntad de Dios, lo cual es pecar, estamos contristando al Espíritu Santo. Hermanos, por eso necesitamos de su llenura, porque usted y yo desafortunadamente todavía no somos perfectos, todavía estamos siendo conformados al carácter de Cristo. Necesitamos más de su llenura para ser todos los días más santos y parecidos al Hijo de Dios. Necesitamos comunión con Dios por medio de Cristo, fe, arrepentimiento, gracia, un corazón verdaderamente santificado. Hermanos, usted y yo no sabemos nada de estas cosas celestiales, a menos que el Espíritu nos dirija a orar por ellas, y no solo que nos dirija, sino que nos las enseñe. Mire lo que dice en 1 Corintios 2, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, hermanos. Gracia, eso es de Dios. La santidad, eso viene de Dios. El reino de Dios, Cristo, son cosas de Dios. Dice, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, hermanos. Necesitamos de esas cosas celestiales. ¿Quién nos puede ayudar con esas cosas celestiales? El Espíritu Santo de Dios, hermano. Hermanos, es indispensable pedir más del Espíritu Santo. Necesitamos ser más llenos del Espíritu Santo, hermanos. Ninguna persona o iglesia, ojo acá, en el mundo puede acudir a Dios en oración
excepto mediante la ayuda del Espíritu Santo. Nadie lo puede hacer, hermano. O sea, por eso ningún inconverso puede ir a Dios, porque necesita del Espíritu Santo para ir a Dios. Y solo el creyente tiene el Espíritu Santo de Dios, hermano. Porque fue cuando creímos en Cristo, fuimos sellados para el día de la redención, hermano. Mira, hermano, lo que dice. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, lo dice Efesios 2:18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por medio del Espíritu de Dios, hermanos. O sea, por medio de Cristo, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Solo por el Espíritu de Dios, hermanos, y por Cristo. Hermanos, usted y yo lo necesitamos desesperadamente al Espíritu Santo de Dios. Nos ayuda a pedir lo que conviene. Mire lo que dice Romanos 8, 26 al 27. Acompáñenme por favor allá. A Romanos 8, del 26 al 27. Mire, Él nos ayuda a pedir lo que conviene, las cosas buenas. O sea, si usted quiere orar conforme a la voluntad de Dios, no solamente debe ir a la Escritura, debe pedir que el Señor lo guíe, el Espíritu Santo de Dios lo guíe a pedir las cosas conforme a la palabra de Dios. Y no solo eso, también para leer bien la Escritura. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu, miren, no lo sabemos muchas veces, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermano, mire, no se preocupe por la elocuencia al orar, hermano. No se preocupe por esas cosas. No se preocupe, hermanos. Muchas veces no sabemos qué pedir, no, pero dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermano, no nos preocupemos tanto si yo oro bonito, oro no bonito, hermano. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, hermanos. Vayamos al Señor así, con la guía y el poder del Espíritu Santo. Pidamos del Espíritu Santo, hermanos. Pidamos de su llenura. Hermanos, orar por medio de Cristo, en unión con Cristo y con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo son indispensables. Hermanos, es que si no es así, no podemos. Es así de sencillo. Es imposible que nuestras oraciones puedan ser aparte de esa relación. Pidamos más del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos ser llenos de Él. Oraremos conforme a su voluntad. El Padre nos los dará. Amén. Mire lo que ora John Bunyan, lo que dejó escrito. Amoroso Padre, te pido en el nombre de Jesús que envíes tu Espíritu Santo sobre mí para ungirme, llenarme, usarme, enseñarme a orar como debo, hermano. Mire, es que aún cuando usted y yo empezamos a orar, deberíamos aún en ese momento, Señor, ayúdame a que todo lo que le decir de aquí en adelante sea guiado por el Espíritu Santo de Dios. Aún así, hermano, necesitamos eso, porque muchas veces podemos orar cosas que vayan contrarias a las Escrituras. Aún eso necesitamos, hermanos. Padre Celestial, nada soy limitado a mis escasos recursos humanos. Fortaléceme para poder obedecerte y llevar a cabo las tareas que me has asignado hoy. Motívame a orar más allá de cualquier oración escrita para expresarte verdaderamente mis más profundos anhelos y necesidades. Te alabo cuando tu Espíritu Santo me revela algún pecado. Mire, un cristiano debería alegrarse por eso, pero hay cristianos que se ponen bravos cuando el Señor les está confrontando con un pecado, por medio de lo que sea. Deberíamos dar gracias a Dios porque dice que el Espíritu Santo vino a convencer de pecado, de justicia y de juicio. O nosotros muchas veces el Señor está confrontando de pecado a alguien y nosotros nos metemos cuando el Espíritu Santo está haciendo la obra, una de las obras para las cuales vino a este mundo. Mire, vuelvo y leo este último paso. Te alabo cuando tu Espíritu Santo me revela algún pecado no confesado que está bloqueando mi camino hacia una comunión más profunda contigo. Y gracias por mi Salvador Jesucristo, que está siempre dispuesto a interceder por mí. Ay, hermanos, ¿cuánto estamos orando? Es la pregunta. ¿Cuánto estamos orando? Cada uno lo sabe.
Y el Señor, lógicamente, es el que más lo sabe. ¿Cuánto estamos orando, hermanos? ¿Estamos realmente orando? ¿Salimos de nuestras casas sin orar? ¿Nos levantamos y hacemos como Marta, turbada y afligida o atareada? Bueno, ¿hacemos eso? No, es que no tengo tiempo. Hermano, tiene tiempo. Todo tiempo, mire, para lo que usted utiliza el tiempo son sus prioridades. Y si usted no tiene tiempo para dar, quiere decir que eso no es una prioridad. Hermanos, es así. No podemos vivir sin el Espíritu Santo, no podemos vivir sin la oración, no podemos vivir sin la ayuda y la mediación de Cristo en nuestras vidas. No podemos, hermanos. Entonces, ¿cómo puede ser posible que no estemos orando, hermanos? No sé, seguramente usted ora mucho. Qué bueno, hermano, sígalo haciendo. Pero los que tal vez no están bien en eso, pídanle al Señor, oremos más. Muchas veces la carne, dice el Espíritu, está dispuesto, pero la carne no, muchas veces. Pero hermano, tenemos que vencer. El Espíritu siempre va a vencer a la carne. El Espíritu siempre la va a vencer. Siempre, hermanos. Pidamos de eso, deleite, Señor. Mira, te confieso, Señor, vengo hoy por medio de Cristo. Ayúdame por el Espíritu Santo. Te confieso, Señor, que hay veces no me gusta orar. Señor, ayúdame. Esto es bueno. Necesito de tu Espíritu, que tu Espíritu me llene. El Señor se lo va a dar, hermano. Téngalo por seguro. Pídalo con fe, hermano, y el Señor se lo va a dar. Aquí hay personas que tal vez no son creyentes verdaderos. Y yo sé que usted tiene muchas necesidades en su vida. Yo lo sé. Yo sé que usted tiene necesidades en la salud, en la enfermedad, dinero necesita, trabajo, estudios. Tal vez tiene hijos desobedientes. Tal vez se le ha muerto un ser querido. Usted tiene angustias también, dificultades en su casa, trabajo necesita. Dificultades en su casa, en el trabajo, con familiares. Tiene algún proyecto. Yo lo sé. Pero si usted no está en unión con Cristo, si el Espíritu Santo no mora en usted, puede orar todo lo que quiera, pero sus oraciones no serán atendidas por el Señor. Serán gritos desesperados al aire que se pierden. Es la realidad. La protección divina nunca ha estado con usted realmente. O sea, usted ha gozado de la misericordia de Dios, pero no esa protección divina de un padre hacia sus hijos. Porque usted está bajo la ira de Dios. Usted tiene una necesidad mucho mayor que esas cosas terrenales. Mucho más que esas cosas terrenales. Usted necesita conversión, liberación. Usted necesita estar unido a Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo, ser de Cristo espiritualmente hablando. Ser morada del Espíritu Santo. Pida a Cristo, busque a Cristo, llame a Cristo. De lo contrario, sus angustias y sus necesidades en esta tierra, por todas las cosas que yo le acabo de mencionar, serán insignificantes en comparación con las angustias y los terrores del infierno. Sus necesidades, todas esas necesidades que le acabé de mencionar, salud, hijos, problemas, proyectos, enfermedades, lo que sea, serán insignificantes con la necesidad de ser salvado y liberado de los tormentos y los terrores del infierno. Serán insignificantes, de los cuales nunca más podrá salir en ese momento, porque ya la puerta estará cerrada. La oración más importante que una persona puede hacer es la de pedir perdón por sus pecados, fe y arrepentimiento, para reconciliarse con Dios. Dios nunca ignora esta oración, nunca, pero hágalo ahora que está con vida, humillado ante el Señor, conforme a su voluntad. De lo contrario, cuando llamen aquel día, será cerrada la puerta para siempre. Vaya a Jesucristo, vaya a Cristo, busque, pida, llame de Cristo. Vaya arrepentido y humillado, pídale perdón por sus pecados, los años que usted tenga.
han sido acumulados día a día, día a día, día a día. Y si nosotros pudiéramos ver esos pecados, sería una montaña interminable de pecados que usted necesita que el Señor le perdone. Búsquelo, y el Señor es amplio para perdonar. Amén. Hermanos, si Él es capaz de perdonar nuestros pecados, Él puede también cumplir con cualquier necesidad que tengamos, siempre y cuando esté de acuerdo con su voluntad. Siempre estamos necesitados de su ayuda. Nosotros sufrimos pruebas, tribulaciones, necesitamos santidad, más fe, más gracia, sabiduría, liberarnos de las cosas que nos estorban, de pecados. Necesitamos discernimiento, sabiduría, protección, provisión, guía diaria. Los que tienen hijos rebeldes, conversión de los seres queridos. Necesitamos orar por la iglesia, por las necesidades de los hermanos. Necesitamos pensar que otros necesitan ayuda del Señor, que otros necesitan ser salvados por Cristo. ¿Qué cosas nos preocupan? ¿Las hemos traído a Dios en oración realmente? El Señor no se va a molestar, al contrario, Él se deleita en esas cosas. Sea inoportuno, pida con fe, en el nombre de Cristo, con la guía del Espíritu Santo, conforme a su voluntad, no para sus deleites, le recibirá. Aunque no lo buscábamos, Cristo nos halló, hermanos. Ahora busque con toda su alma y corazón al Señor, y lo hallará. Llame para que el Señor abra las puertas de la justicia, la predicación de la palabra. Él abrirá, y lo que Él abre nadie lo cierra. Pida, busque, llame, recibirá, hallará, se le abrirá. Importune al Señor, no se canse de orar. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Si el Padre nos amó cuando éramos enemigos, malvados, nos reconcilió por la muerte de su Hijo, nos envió con su Espíritu al salvarnos, ¿cómo no nos dará más de Él ahora que somos sus hijos amados y estamos en unión íntima con Él? Amén. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ay, Señor, dirígenos por el Señor. Vengo en el nombre de Cristo, Señor. Te pido por favor que tu Espíritu Santo dirija aún la más pequeña oración, Señor. Te lo pido, Señor, te lo pido. Danos fe, Señor. Danos más de tu Espíritu, danos más gracia, Señor. Ayúdanos cuando hemos dudado, perdónanos cuando hemos dudado, Señor. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos a ser más llenos de tu Espíritu. Que sobreabunde en nuestras vidas, lo necesitamos desesperadamente. Ayúdanos, por favor. Padre Santo, gracias por todo. Gracias por abrir las puertas de la justicia a nosotros. Gracias, Señor, gracias por eso. Gracias por otorgarnos a Cristo. Gracias porque estamos en unión íntima con Él y por eso podemos tener acceso a tu gracia, al trono de la gracia, Señor. Gracias, Señor, gracias por estas cosas. Gracias, Señor, porque nos permites confiadamente entrar allí. Señor, haznos entender y danos más fe para ver la necesidad de la oración, Señor, de la oración. Perdónanos porque no hemos orado lo suficiente. Perdónanos porque muchas veces no hemos querido orar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, danos más deseos por orar. Haznos entender la importancia de la oración, Señor. Haznos entender ello. Y Señor, y envía tu Espíritu siempre para que seamos llenos cada día más. Quedamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.